Luz en la oscuridad. Capítulo 2. El legado de mi madre. Era una hermosa mañana de principios de primavera. De pie ante una ventana abierta, miré pensativa el pequeño pueblo encerrado entre dos altas montañas, la iglesia gris y la piedra blanca que cubría la tumba de mi madre. Y al mirar esa tumba, me sentí triste porque en lugar de disfrutar conmigo de las dulces flores o de escuchar el canto de los pájaros y el zumbido de los insectos, ella estaba excluida de ese hermoso mundo y yacía en esa tierra fría y desolada. ¿Es necesario pasar por el purgatorio para purificarse del pecado? Bárbara me había asegurado que mi madre era demasiado pura e inmaculada para necesitar el purgatorio, pero que la Virgen la recibiría sin demora y que por su intercesión podría presentarse ante su Santo Hijo. Pero yo no podía entenderlo. Me inquietó especialmente el recuerdo de que durante los últimos meses de su vida mi madre no había ido a misa, para gran disgusto de nuestro sacerdote. Y sin embargo, Bárbara decía que no estaba en el purgatorio, sino en el cielo, dijera lo que dijera el sacerdote. Pero el cielo estaba tan lejos, tan extraño. Dios, un juez severo, y yo nunca había intentado seriamente cumplir sus mandamientos. ¿Podría entrar al cielo y volver a ver el rostro de mi amada madre? En vano traté de alejar esos pensamientos dolorosos. Los últimos días de mi madre vinieron vívidamente a mi mente. Recordé claramente que el sacerdote hacía frecuentes visitas. Era muy diferente del bondadoso padre Lafontaine, que predicaba a nuestro pueblo ahora. Puedo ver todavía a ese hombre con sus rasgos fríos y severos y sus ojos hundidos. Y cada vez que entraba en la habitación de mi madre, su rostro palidecía mortalmente y me parecía que tenía una expresión de desesperación y desesperanza. Lo que le dijo nunca lo supe, porque siempre me vi obligada a abandonar la habitación cuando él aparecía. Un día lo vi salir de la habitación con el rostro muy serio y le oí decir a Pierre que fuera inmediatamente a buscar al médico, porque su señora estaba mucho peor. Al ver al sacerdote, me escondí rápidamente, pero tan pronto como los dos hombres desaparecieron, corrí hacia mi madre. ¡Qué espectáculo vi! Mi querida madre yacía pálida como la muerte en su lecho, mientras su hermoso vestido estaba cubierto de sangre. Lancé un grito porque pensé que ya estaba muerta. No había visto a Bárbara en la habitación, pero ella se acercó desde el borde del lecho y abrazándome me sacó de la habitación. Me aseguró que mi madre pronto se pondría mejor y me dijo que debíamos esperar a que viniera el médico. Luego me dejó con mi dolor. En pocos minutos llegó el doctor Duprat y después de lo que me pareció un tiempo interminable, oí sus pasos bajando las escaleras. Al ver mi rostro angustiado, se detuvo y me habló amablemente, diciéndome que mi madre estaba un poco mejor, pero que no debía ser molestada. Leí en su rostro que había pocas esperanzas de que se recuperara, pero me consolé pensando que incluso los médicos a veces podían cometer errores. Pasé una noche triste y los días siguientes se hicieron más tristes por el hecho de que mi padre estaba de viaje y no volvería hasta finales de semana. El doctor Duprat hacía frecuentes visitas. Bárbara rara vez salía de la habitación, solo yo me quedaba fuera. Por fin llegó mi padre. Corrí a darle la bienvenida, pero me sobresalté de miedo. Nunca había visto en su rostro una expresión de dolor y angustia como esta. Sin prestarme atención, subió rápidamente las escaleras. Yo esperaba poder entrar con él, pero me desilusioné. Llorando en silencio, me coloqué fuera de la puerta y escuché, pero dentro reinaba un silencio sepulcral. En ese momento me despertó el sonido de pasos ligeros. El sacerdote, cuya entrada en la habitación había sido prohibida terminantemente por el médico, se acercó sigilosamente, abrió la puerta apresuradamente y entró. Entonces oí un susurro entrecortado, apenas audible, ahogado por los tonos profundos del sacerdote. Luego la voz sollozante de Bárbara y las palabras cortantes y enojadas de mi padre.
No pude soportarlo más. Abrí la puerta sin hacer ruido y entré sin que me vieran. Lo primero que miré fue a mi madre. Estaba recostada sobre almohadas, blanca como el mármol, y tenía los ojos cerrados. A su lado, tomándole la mano entre las suyas, estaba mi padre, mientras que Bárbara, sollozando y llorando, estaba arrodillada al pie de la cama. Frente a mi padre estaba el sacerdote. A pesar de mi preocupación porque nadie me viera, no pude contener las lágrimas. Sollozando en voz alta, me arrojé sobre la cama. Entonces mi querida madre abrió los ojos y susurró: «Leonie, ¿eres tú, mi querida?». Luego volvió a cerrar sus ojos cansados. Ella yacía allí quieta y en paz. La observábamos sin aliento. ¡Qué hermosa estaba! La tristeza que a veces había reflejado en su rostro había desaparecido. El padre Lefebvre intentó romper el silencio, pero un gesto perentorio de mi padre lo detuvo. Entonces sus ojos moribundos se abrieron de nuevo, e incorporándose a medias, mi madre nos miró a todos con una mirada llena de brillo celestial y dijo en un tono bajo, pero claro: «Gustave, querido esposo, todo ha terminado. La oscuridad, la preocupación, el miedo. Mis pecados son grandes, pero he encontrado el perdón. Todo es paz, paz, paz. La luz ha llegado a la oscuridad. Y aquí», y sacó de debajo de la colcha un pequeño libro, «lo he encontrado todo. Gustaves, Leonie, querida niña, para ti también, para ti». Exhausta se dejó caer hacia atrás y permaneció unos momentos quieta e inmóvil. Luego abrió los ojos de nuevo y dijo clara y distintamente: «Sí, luz, luz en la oscuridad». Esas fueron sus últimas palabras. Recuerdo haberla vuelto a ver mientras yacía vestida para el entierro. La sonrisa que había posado en sus labios al despedirnos parecía aún persistir. Se veía tan dulce y pacífica que no podía darme cuenta de que estaba muerta. La enterraron bajo un gran árbol cerca del muro del cementerio, y cuando regresamos a nuestra casa, la extrañamos nuevamente a cada paso. Mi padre se encerró en su estudio y yo estaba sola con mi dolor. Oh, tan sola. Es cierto que la tristeza perdió un poco su punzante punzada cuando Steven vino a visitarnos unas semanas después, pero no podía olvidar aquella escena en el lecho de muerte. ¿Qué clase de luz era esa que la hacía más feliz en la hora de la muerte de lo que había sido nunca durante su vida? Fui a ver a Bárbara para que me solucionara el problema, pero ella no quiso o no pudo responderme. Y cuando le pregunté por ese librito, se persignó y dijo que el sacerdote se lo había llevado junto con otros libros. Yo, sin duda, habría hablado de ellos, pues me parecía un proceder injustificado, pero poco después de la muerte de mi madre, el sacerdote fue trasladado al sur de Francia. Nunca más lo volví a ver, y después de que me enviaran al colegio del convento, el libro fue desapareciendo poco a poco de mis pensamientos. Pero aquel día, mientras mis ojos se posaban sobre la lápida de la que brillaba el sol y bajo la que había reposado el cuerpo de mi madre durante 4 años, el recuerdo del pasado me invadió con una fuerza a la que no pude resistir. Ahora sé que era un poder más fuerte que el simple recuerdo, una influencia más poderosa que todos los sentimientos naturales. Era el primer movimiento del Espíritu de Dios, cuya obra es como el viento invisible, del cual no podemos decir de dónde viene ni a dónde va. Sentimientos profundos de ansiedad oprimían mi corazón. La vida, la muerte, la eternidad se me aparecieron. Miré el delicioso paisaje. Allí estaba la vida, y la vida me pertenecía hoy. Miré las innumerables tumbas del cementerio. Allí estaba la muerte, y después de la muerte está la eternidad.
y la muerte y la eternidad algún día serían mi porción, tal vez muy pronto. ¿Estaba preparada? Mi conciencia decía, no, ahora sé que era la voz de Dios la que me hablaba. Pero yo era todavía muy joven, y la muerte y la eternidad no pertenecían a los viejos o a los de mediana edad. Una tumba fresca sobre la que se posaron mis ojos me respondió. Allí yacía una jovencita que hacía solo unas semanas reía alegremente en el mundo. Me había sentado a su lado y la había consolado con la perspectiva de una pronta recuperación. Pero ella me dirigió una mirada tan desesperanzada y triste mientras lloraba. No, no, sé que debo morir, lo siento, pero ¿a dónde voy? Todo está oscuro ante mí, tan terriblemente oscuro. ¿No puede nuestro buen sacerdote mostrarte el camino?, pregunté compasivamente. Oh, no, respondió ella. Me dijo que todo estaría bien tan pronto como recibiera la extrema unción, pero todo es tan oscuro, tan oscuro. Durante varios días después de mi visita, la expresión desesperanzada de sus ojos me persiguió. Ahora miraba su tumba y me estremecía. Había atravesado las puertas de la eternidad. Ahora sabía dónde estaba. Y entonces volví a pensar en mi madre y en cómo había muerto. ¿Qué la hacía tan feliz cuando veía la muerte ante ella? ¿No era ese libro misterioso? Oh, ¡cómo deseaba verlo! Decidí preguntarle a mi padre sobre ello. Con esta resolución me alejé de la ventana y corrí a la cocina para ayudar a Bárbara, porque 2 caballeros venían hoy a cenar con mi padre y sabía que mi ayuda sería necesaria. Era muy raro que la monotonía de nuestra vida diaria se viera perturbada por un suceso así. Y hoy, aunque estaba ansiosa por hacer mi pregunta, me entristeció verlos venir. Interesados en las mismas actividades de mi padre, eran para él unos huéspedes muy bien recibidos. Absortos en la conversación, vi a los 3 paseando arriba y abajo por los senderos del jardín, hasta que finalmente entraron en el estudio. Cuando Bárbara ya no me necesitó, salí a la calle y caminé a través del sombrío bosque hasta la cima de la colina. Qué hermosos eran los rayos del sol poniente que iluminaba el follaje joven y fresco de los árboles, las ruinas vecinas y los tejados de las cabañas del pueblo. Solo el cementerio estaba en las sombras. A mi regreso, los extraños seguían allí, y sin saber muy bien por qué, entré en la habitación que había sido de mi madre. No había sido utilizada y apenas la habían abierto después de su muerte. Aparte de que habían robado casi todos los libros de su estantería y ahora solo contenían unos pocos volúmenes, nada había cambiado. Descorrí las cortinas y cuando los rayos del sol, que ya estaban justo en el horizonte, iluminaron la habitación y los muebles cubiertos de polvo, escuché de nuevo las palabras de mi madre. Luz en la oscuridad. Y de pie allí, en medio de estos recuerdos de aquella escena en el lecho de muerte, me asaltó de nuevo la pregunta, ¿dónde puedo encontrar esa luz? Pensativa me dirigí a la estantería y hojeé algunos de los libros que quedaban. Allí no había nada más que poemas y leyendas de las vidas de los santos. No pude encontrar allí la luz tan ansiada. Estaba a punto de volver a colocar los libros en su sitio cuando mis ojos se posaron en un papelito escrito. Ya estaba amarillento por el tiempo, pero en los caracteres medio descoloridos reconocí la mano temblorosa de mi madre. Las palabras eran nuevas y extrañas, pero me parecieron muy hermosas. Todavía tengo ese trozo de papel, ese legado inestimable de mi querida madre, y con alegría volví a leer las palabras escritas en él. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Primera de Juan 1:5b. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Habacuc 1:13a. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz.
Salmos 139, 12. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan 4:24. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Marcos 8:36. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios 5:10a. Solo hay un sacrificio por los pecados, un solo nombre por el cual podemos ser salvos. Hebreos 10:12, Hechos 4:12. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo 2:5. Eso fue todo, pero fue suficiente. Seguramente Dios había guiado a mi madre para que escribiera estas palabras para mí y las pusiera en este libro. Y ciertamente el padre Lefebvre no imaginó, cuando eliminó con tanto cuidado todo rastro de herejía, que una tira de papel tan pequeña haría que todo su trabajo fuera en vano. No sé cuánto tiempo estuve allí meditando sobre aquellas palabras escritas. Un ruido de pasos me indicó que los invitados se marchaban, y enseguida mi padre me llamó. Doblé el papel a toda prisa, lo guardé en mi bolsillo y corrí hacia él. Lo encontré débil y exhausto. Sus amigos le habían traído malas noticias. Habían estado hablando de la probabilidad de una guerra entre Alemania y Francia. Mi padre era, es cierto, francés, pero había pasado muchos años en Alemania y tenía un cariño especial por ese país. Además, mi madre había sido alemana. Hablamos largo tiempo y, temerosa de molestarlo más, durante un tiempo no me atreví a hablarle de las cosas por las que mi corazón tenía hambre y sed. Finalmente se produjo una pausa y, armándome de valor, con el corazón palpitante, puse mi mano en la suya. Debió haber sentido cómo temblaba, porque se volvió y me miró con aire de sorpresa. ¿Qué te pasa, Leonie, hija mía?, preguntó con dulzura. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiemblas tanto? ¿Tienes miedo de la guerra? La extraordinaria ternura de su tono, la cálida presión de su mano me dieron valor y respondí. No, querido papá. Tengo algo que preguntarte y temo causarte dolor. Sin embargo, debo decírtelo. ¿Me dirás algo sobre mi madre? Vi que mi pregunta lo agitaba y su mano apretó la mía convulsivamente. Pero el hielo se había roto y entre lágrimas le conté todo lo que había estado pensando durante el día. Cuando terminé, permaneció en completo silencio durante varios minutos. Luego me atrajo hacia sí y me apretó contra su corazón, mientras sus lágrimas se mezclaban con las mías. Por fin me soltó y, abriendo su abrigo, me mostró un pequeño medallón sujeto a una cadena que llevaba alrededor de su cuello. En un momento lo abrí. Allí estaba el retrato de una joven encantadora, a quien reconocí inmediatamente como mi madre, aunque el dulce rostro pálido que recordaba era solo una sombra de lo que representaba la imagen. Sin embargo, sabía que era de mi madre. Miré el retrato durante largo rato. Qué expresión tan serena tenía ese hermoso rostro. Con qué sonrisa y desparpajo miraban al mundo sus ojos. ¿Qué había provocado tal cambio que se había producido entre el momento en que se tomó esta fotografía y el momento en que la tumba se cerró sobre ella? Un doloroso suspiro de mi padre perturbó mi ensoñación. Sí, Linneo, un profundo dolor destruyó muy pronto la vida de tu madre, dijo. Tú la conocías tierna y amorosa, pero pálida y delicada. Yo la conocía como una jovencita floreciente, tal como la representa el retrato. Sin duda, tienes razón en querer saber todo lo que pueda contarte sobre ella. Es una historia triste y no te la he contado antes porque no quería nublar innecesariamente tu joven espíritu y porque no sabía cuánto recordabas de tu madre. Obligado por una solemne promesa de no obstaculizar en modo alguno tus convicciones religiosas, pensé que lo mejor
era dejar el pasado intacto. Pero ahora me alegro de que se haya derribado la última barrera que nos separa. Sentirlo así alivia mi pena, hija mía. Conocí a tu madre en Alemania, donde, como sabes, pasé muchos años en la Universidad de Leipzig. Era hija de un pastor evangélico y tenía 17 años. Aunque me atraía mucho su belleza y sobre todo su actitud tranquila y gentil. Cuando regresé a casa, nuestra relación fue muy breve. Como mis padres habían muerto hacía tiempo, me sentí completamente dueño de mí mismo. Decidí quedarme aquí, en mi propia casa, durante un tiempo y terminar una obra que tenía intención de publicar. Contraté a Bárbara como ama de llaves y viví aquí varios años solo con mis libros. Un día recibí una invitación del conde de Mornaco. Al entrar en su castillo, me encontré con una joven que reconocí a primera vista, como tu madre. Había sido huérfana durante un año y ahora estaba aquí como institutriz de los hijos del conde. Todavía tenía los mismos modales alegres y gentiles, pero su rostro a menudo mostraba una expresión de tristeza. Me pregunté si se debía a la muerte de sus padres o si echaba de menos su hogar, pero no fue hasta mucho tiempo después que supe que la razón era más profunda. El segundo hijo del conde estaba destinado al sacerdocio, pero desde que conoció a la dulce institutriz cambió de repente de propósito y trató en secreto de ganarse su mano. Ella también se sentía atraída por el joven desde hacía tiempo y tal vez no habría rechazado sus propuestas si él no hubiera puesto una condición que ella no estaba dispuesta a cumplir. Exigió que la joven, que era protestante, se uniera a la Iglesia Católica Romana. Fue una lucha dura. Desde la infancia le habían enseñado a tomar la Biblia como único fundamento de su fe. ¿Cómo podía pertenecer a una iglesia que le prohibía leerla? Pero al final no pudo resistir más. Por amor a él, no por convicción, se pasó a la Iglesia Católica. Pero a partir de entonces, la coloración de sus mejillas se apagó. Apenas había dado este paso cuando estalló la tormenta. El sacerdote confesor de la familia, un estricto jesuita, se propuso romper el vínculo que unía a los dos, declarando que era un pecado mortal renunciar por un amor terrenal a su vida propuesta al servicio de la Iglesia. Finalmente, instado por el sacerdote, el joven cedió, tomó los votos de sacerdote y puso una barrera infranqueable entre dos corazones, que tal vez hubieran podido ser felices. Sin despedirse, desapareció de repente. Esta fotografía de tu madre le fue devuelta sin ninguna nota ni explicación de ninguna clase, y nunca más volvió a saber una palabra de él.